Contiene. Qué pena, María, apenas va a empezar ya. Buenos días a todos. Continuando con nuestras actividades del staff, el tema propuesto para hoy es la revisión de este documento que contiene las recomendaciones de mejores prácticas de la Sociedad Europea de Trasplante de Sangre y Médula sobre el trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas en enfermedades reumáticas. Yo soy Mariluz Moreno Vega, residente de reumatología del programa de la Universidad Pontificia Bolivariana. El artículo fue publicado en agosto del 2025 en la revista Bone Marrow Transplantation, que es el sitio oficial de publicación de la Sociedad Europea de Trasplante de Sangre y Médula, y está ubicada en el cuartil superior de las revistas de hematología y trasplante con un factor de impacto de 5.2 y un Simago Journal Rank de 1709. Esta es la agenda que les propongo para los próximos minutos, y dentro de los antecedentes, pues para ninguno es un secreto que nuestras enfermedades son resultado de una ruptura de la autotolerancia y una respuesta desregulada del sistema inmune, y requieren la administración continua o repetida de medicamentos modificadores o inmunosupresores, los cuales pueden causar efectos secundarios a corto y largo plazo y pueden no controlar la enfermedad con riesgo de daño tisular irreversible. Es en este contexto que la restauración de la tolerancia inmunológica puede ser la clave para proporcionar una remisión verdadera, y en las últimas 4 décadas pues cada vez hay más evidencia clínica y científica que la tolerancia se puede lograr mediante una terapia citotóxica a dosis altas combinada con seroterapia seguida del trasplante de células madre. Y si bien es un procedimiento que se viene usando con éxito los últimos 30 años, es un procedimiento que requiere precaución debido a los efectos secundarios significativos. Dentro de la metodología, se reunieron 19 expertos de la sociedad, miembros de la Sociedad Europea de Trasplante, incluido el grupo de trabajo de enfermedades autoinmunes, a un taller que se llevó a cabo en Francia. Previo al taller se realizaron 2 videoconferencias donde se formularon las preguntas de investigación que buscaban responder sobre las indicaciones y contraindicaciones del trasplante, así como los protocolos del mismo. Para eso hicieron una revisión de datos de entre enero del 2004 y septiembre del 2024 en las bases de Medline, Current Contents y PubMed con estos términos MESH. Al terminar el taller, pues el borrador fue presentado a todos los participantes para su confirmación. Antes de entrar a las recomendaciones como tal, es importante que reconozcamos estas 4 categorías de la Sociedad Europea sobre las indicaciones del trasplante, donde nos hablan que puede ser como un estándar de atención, que serían aquellos pacientes con indicaciones razonablemente bien definidas y en donde la evidencia se muestra a favor o incluso superior a otras terapias no trasplante. Puede ser una opción clínica, que serían aquellas soportadas en la evidencia de cortes pequeños de pacientes que muestran la eficacia y la toxicidad aceptable del trasplante para el procedimiento, pero no hay estudios aleatorizados confirmatorios que los respalden. En desarrollo, que serían aquellos pacientes con indicaciones donde la experiencia es limitada y la investigación adicional se requiere, y estos deberían realizarse dentro del marco de un protocolo clínico, normalmente pues en un instituto que cuente con experticia en tanto en la enfermedad en particular como en el tipo de trasplante. Y generalmente no recomendados serían aquellos escenarios en los que no se podría recomendar el trasplante, como que va a proveer un beneficio clínico al paciente. Aquí estarían incluidos aquellos estadios tempranos de la enfermedad donde no se ha terminado de evaluar los resultados del tratamiento convencional y pues no justifica asumir los riesgos del trasplante de células madre, o ya estadios muy avanzados donde pues no hay chance de éxito y no se justifica tampoco pues asumir los riesgos. Aquí también estarán incluidos aquellas enfermedades donde por su naturaleza el trasplante pues no sería una modalidad adecuada. Dentro del documento nos presentan estos diferentes apartados que los abordaremos en ese mismo orden. Dentro de unos conceptos generales del trasplante, pues sabemos que es un estándar de atención para neoplasias hematológicas y otros trastornos neoplásicos y deficiencias inmunológicas graves. Se reconocen 2 abordajes, el autólogo y uno alogénico. En las enfermedades autoinmunes se realiza o se prefiere el autólogo, dado que se ha asociado a una menor mortalidad a corto plazo. Acá en esta figura pues reconocemos el estado preclínico el preclínico y clínico de los pacientes con enfermedades inmunomediadas, en donde
El principio básico del trasplante pues es lograr una linfoablación amplia que se traduce en una reducción del repertorio de la memoria inmunológica, incluida pues las clonas autorreactivas, eso seguido de una regeneración del sistema hematopoyético e inmunológico, lo que permitiría una renovación inmunológica profunda. Y esto se traduciría en diversificación del repertorio del receptor de los linfocitos T, una renovación del compartimento regulador tanto de los linfocitos B como los linfocitos T, y este restablecimiento del reloj inmunológico es lo que clínicamente se traduce en una respuesta sostenida con remisión sin tratamiento, e incluso se habla de una sensibilidad renovada a los fármacos inmunosupresores. El procedimiento se viene utilizando desde mediados de la década de 1990 y vemos a este registro en el 2021 de la Sociedad Europea. En el registro había más de 3.300 pacientes, donde la principal indicación fue esclerosis múltiple, seguida de esclerosis sistémica. Por aquí vemos enfermedad de Crohn, esta es lupus eritematoso y por aquí está artritis y vasculitis. Y en esta gráfica de la izquierda pues apreciamos se puede observar la tendencia creciente de la indicación del trasplante en las diferentes condiciones, esto pues un reflejo de los resultados favorables del procedimiento, así como la experiencia que se va ganando con el mismo en los diferentes centros. Grosso modo, el trasplante consiste en unos pasos que corresponden. El primero, una fase de movilización con el factor estimulante de colonias de granulocitos con o sin ciclofosfamida. 2, una recolección del injerto por leucoféresis, donde se puede hacer un enriquecimiento del injerto al hacer selección de las células CD34 positivas. 3, una fase de acondicionamiento con ciclofosfamida combinado con seroterapia, que por lo general es una globulina titimocítica. Y 4, la reinfusión de las células madre hematopoyéticas. Acá es importante familiarizarnos con este concepto de intensidad del tratamiento más que intensidad del condicionamiento, porque como vemos, esa intensidad final de la inmunosupresión depende en cada fase, pues se puede ver comprometida. Y lo otro es el efecto neto terapéutico del trasplante, se atribuye justamente a ese régimen de acondicionamiento inmunosupresor junto con la regeneración y renovación del sistema inmunológico. Entonces, entrando a las consideraciones generales, acá solamente es puntualizar que el riesgo de toxicidad y mortalidad relacionada con el trasplante varía dependiendo si se trata de un trasplante autólogo o halogénico, de la intensidad de los regímenes de acondicionamiento, la experiencia del centro, la selección de pacientes y de la enfermedad reumática, que como vemos según los diferentes escenarios, pues se deben haber explorado otras terapias tal vez igualmente efectivas, pero con menos efectos secundarios. Y eso lleva a que se tiene que hacer una evaluación detallada, exhaustiva de la enfermedad y del daño de órgano, máximo 3 meses antes de la fecha que se ha planeado para el trasplante. Debe contarse el centro con un equipo multidisciplinario, con especialistas pues, en reumatología, en infectología y el hematólogo. Y acá nos regalan ellos esta tabla donde nos resumen las consideraciones específicas. La edad recomendada es entre los 18 y los 65 años y se debe hacer una evaluación clínica detallada que permita la identificación de factores de riesgo, la conciliación del paciente, evaluar la fertilidad, descartar embarazo, neoplasias, evaluación exhaustiva hematológica, cardíaca, pulmonar y el screening de infeccioso. Entre las contraindicaciones vemos que pacientes con infecciones activas o infecciones crónicas no controladas, neoplasias sólidas, activas o hematológicas o diagnóstico de cáncer dentro de los 5 años, excepto en el cáncer de cervix in situ o en el cáncer de piel no melanoma. En contexto de compromiso del corazón, con FEBI menos del 40%, arritmias no controladas, derrame pericárdico con alteraciones hemodinámicas, a nivel compromiso pulmonar, una DLCO menos del 40%, y a nivel compromiso hepático, que tendríamos la elevación de las enzimas más de 3 veces el límite superior normal, o un deterioro de la función renal menos de 30 mililitros por minuto metro cuadrado. Las citopenias, definidas como neutropenias menos de 500 células por milímetro cúbico, trombocitopenia menos de 50.000, linfopenia menos de 200 células.
pacientes con sangrados no controlados, enfermedad psiquiátrica no controlada, embarazo o fumadores activos. En el segundo apartado es necesario considerar un periodo de un lavado de los modificadores o inmunosupresores debido al impacto potencial en la movilización o mayor riesgo de infecciones, y el grupo pues recomienda suspender 2-3 semanas antes medicamentos como micofenolato, azathioprina, inhibidores de la calcinorina, inhibidores de la rapamicina, JAK inhibidores, ciclofosfamida, metotrexato y tocilizumab, y una semana antes la terapia anti-CD20. Se recomienda realizar el trasplante dentro de las 2 semanas y 3 meses después de la recolección, e idealmente pues se debe mantener suspendido allí los inmunosupresores a menos que cambie el estado clínico del paciente. Y en ese momento pues no es necesario repetir las pruebas que se hicieron al inicio, excepto aquellas como VIH, hepatitis, embarazo, que se deben actualizar dentro de los 7 días anteriores al régimen preparatorio. En el apartado sobre movilización, recolección de las células CD34, tenemos que en las últimas décadas las células madre de sangre periféricas movilizadas han reemplazado a las de médula ósea. Esto porque contienen un número significativamente mayor de células CD34 y se prestan para una recolección más conveniente y una recuperación hematológica más rápida. El grupo recomienda una quimioterapia de preparación para mejorar la movilización al tiempo que se mantiene el control de la enfermedad y se previenen posibles brotes, que consta de ciclofosfamida junto con mesna y una hidratación vigorosa, y el uso del factor estimulante de colonias granulocíticas a una dosis de 5-10 microgramos kilo día, que en algunos protocolos está 4-5 días después del uso de la ciclofosfamida. Luego tenemos que para la recolección se recomienda, el objetivo de la recolección es mínimo 5 millones de células CD34 por kilogramo si va a haber manipulación del injerto, o un mínimo de 2 millones de células si no se va a hacer manipulación del injerto. Estas manipulaciones del injerto consisten en selecciones inmunomagnéticas de células que expresen CD34, que serían en sí pues las células madre hematopoyéticas, y esto se hace con el objetivo de evitar reinfundir linfocitos autorreactivos, que eso se ha asociado como en algunos protocolos como a una mejor respuesta al trasplante, si bien aumenta los costos y las logísticas pues del procedimiento. Ya en el apartado sobre el régimen de acondicionamiento, el grupo recomienda un acondicionamiento estándar, que sería ciclofosfamida 200 miligramos kilo por 4 días consecutivos en combinación con la globulina antitimocítica. Esto sería para los pacientes con función cardíaca normal. Y nos hablan de un régimen seguro para el corazón, que sería con dosis reducidas de ciclofosfamida o combinaciones con fludarabina más rituximab, y también dosis reducidas de la globulina antitimocítica. Esto sería indicado para aquellos pacientes mayores de 50 años con anomalías en el electrocardiograma o en el Holter, ecocardiograma con disfunción ventricular izquierda o derecha, hipertensión pulmonar, disfunción auricular, cateterismo cardíaco anormal, o criterios en la resonancia con miocarditis o movimiento paradójico septal. Dentro de como parte del régimen de acondicionamiento, el uso de la timoglobulina también ha variado en los protocolos, tanto el tipo como las dosis. En general, pues se recomienda 7.5 miligramos kilo por 3 días en cantidades iguales, y me parece importante acá resaltar que se debe hacer una infusión lenta, mínimo 12 horas, y se emplean dosis intermedias de glucocorticoides, que en 37% de los centros pertenecientes a la Sociedad Europea utilizan metilprednisolona a 1 miligramo kilo día. El grupo no recomienda que se utilice alemtuzumab ni radiación corporal total, esto porque se ha asociado a un riesgo de toxicidad y mortalidad relacionada al trasplante mayor, así como mayor riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes y desarrollar neoplasias mieloides post-trasplante. Se recomienda realizar el trasplante dentro de las 2 semanas y 3 meses después de la recolección, y la idea es que el intervalo entre la reinfusión, la infusión de las células debe ser mínimo al menos de 48 horas después de la última dosis de la ciclofosfamida. Y
El mínimo de células reinfundidas deben ser 2 millones de células CD34 por kilogramo, independiente de la manipulación del injerto. En el apartado sobre cuidados y seguimiento, ellos, acá como de resaltar, es que se plantea que se haga por lo menos los primeros 100 días y luego cada 6 meses los primeros 2 años y luego anualmente si el paciente viene estable. Y nos regalan esta tabla donde resumen las consideraciones, las recomendaciones específicas. Ellos hablan que de requerir hemoderivados, estos deben ser irradiados antes de para la movilización y el momento de la recolección. En caso de el uso de filgastrin, está planteado para pacientes con neutropenias grado 3, grado 4 y se puede utilizar como profilaxis 4 o 5 días después de la reinfusión. En la profilaxis de los procesos infecciosos, para profilaxis antibacteriana se plantea para pacientes con conteo absoluto de neutrófilos menos de 500 células. La profilaxis antiviral es para todos los pacientes desde el régimen de acondicionamiento hasta un año después del trasplante y o que tenga células CD4 más de 200 y se hace con valaciclovir o aciclovir. Para neumocistis girovesi y para toxoplasma también está planteada a todos los pacientes desde el inicio del acondicionamiento hasta 6 meses post-trasplante o que tenga células CD4 más de 200 y se hace con trimmetoprim sulfa 480 miligramos diario o 960 miligramos 3 veces a la semana. La profilaxis antifúngica para aquellos pacientes con conteo absoluto de neutrófilos menos de 500 o una neutropenia prolongada al menos de 100 días post-trasplante. En cuanto a la estrategia de vacunaciones, ellos recomiendan que se evalúen los títulos de anticuerpos y recomiendan revacunar 3 a 6 meses después del trasplante. El seguimiento bioquímico, también la PCR de citomegalovirus y de Epstein-Barr, también se pudiera considerar reemplazar las inmunoglobulinas en caso de hipogamaglobulinemia. Y lo otro importante es continuar el seguimiento en cuanto a la fertilidad, el embarazo y la menopausia prematura que se pueden relacionar al trasplante. La monitorización inmunológica después tenemos que se plantea una evaluación inicial antes de la movilización y antes del acondicionamiento, luego a los 3, a los 6 y a los 12 meses, luego cada 6 meses el segundo año y luego anual los siguientes 5 años. Y dentro de las pruebas que recomiendan es un inmunofenotipado por citometría de flujo de las células mononucleares de sangre periférica, electroforesis de inmunoglobulinas y los marcadores de los biomarcadores específicos dependiendo de la enfermedad reumática. Entonces ya entrando a las consideraciones específicas por enfermedad, nos presentan esclerosis sistémica, que en los últimos años la esclerosis sistémica rápidamente progresiva pues se ha convertido en la indicación principal de trasplante entre los pacientes reumatológicos. Tanto así que se ha reconocido como estándar de atención por la EULAR desde el 2009 y esto fue reafirmado por la EULAR en 2023. Los desenlaces que se obtienen son tasas de supervivencia libre de progresión a 5 años del 70-74% y dentro de los outcomes secundarios mejoras en las puntuaciones de la piel, función pulmonar y calidad de vida. Y en esta tabla pues ellos nos regalan las consideraciones específicas en cada enfermedad. Entonces la edad límite recomendada son 60 años, con una duración de la enfermedad de menos de 5 años y si bien dijimos que es un estándar de atención, pues está planteada como una opción de segunda línea para aquellos pacientes que que tienen una actividad de la enfermedad sostenida a pesar de 6 meses del tratamiento estándar o intolerancia al tratamiento. Entonces, ¿quiénes serían los candidatos a trasplante en esclerosis? Pacientes con Rodnan score de más de 15 y que tengan compromiso visceral de al menos un órgano, o Rodnan score de más de 20 sin compromiso visceral, pero que tienen evidencia de enfermedad inflamatoria, que sería, por ejemplo, una PCR incrementada más de 10 miligramos litro. También pudieran considerarse candidatos aquellos pacientes con enfermedad pulmonar intersticial progresiva confirmada en el TACAR, así incluso si tienen un Rodnan score de menos de 15 o se trata de una variante cutánea limitada e incluso sin esclerodermia.
el trasplante pudiera ser considerado como la primera línea de tratamiento en aquellos pacientes que tengan como factores de riesgo de enfermedad de mal pronóstico, que ellos reconocen unas formas progresivas que serían con aumento de la puntuación de la piel o disminución de la función pulmonar, edad de inicio menos de 40 años, género masculino, que tengan anti-topoisomerasa 1 o RNA Pol 3 positivo, más de 3 miligramos en la PCR, úlceras digitales recurrentes, roces tendinosos, pérdida de peso, miositis activa en la resonancia o secaemias más de 2 veces el límite normal, manifestaciones pulmonares tempranas que se desarrollarían dentro del primer año con DLCO menos de 60 y capacidad vital forzada menos de 70, manifestaciones cardíacas con niveles elevados de troponina o afectación miocárdica. ¿En quiénes estaría contraindicado? Entonces, lo que muestran los estudios es que la toxicidad y mortalidad relacionada a los medicamentos en esclerosis sistémica, los más altos es relacionado a la disfunción cardíaca, la misma pues en relación pues a la misma enfermedad, y por eso tenemos, aparte de las contraindicaciones generales, contraindicaciones absolutas cardíacas para los protocolos que tengan la resonancia, un movimiento paradójico o pericarditis constrictiva o taponamiento cardíaco. Y contraindicaciones para el protocolo estándar, que dijimos que son las ciclofosfamidas a dosis altas, si tiene una presión sistólica arterial pulmonar más de 40 en reposo o más de 45 en el reto de fluidos, o una presión arterial pulmonar media más de 25 en reposo o más de 30 en el reto de fluidos en el cateterismo. Dentro de las contraindicaciones para el protocolo incluso de seguro para el corazón, que son dosis más bajas de la ciclofosfamida, pacientes con FEBI menos del 40%, una presión arterial pulmonar media de más de 30 o un PSAP más de 50, no se pudiera realizar. En cuanto al compromiso pulmonar, contraindicaciones absolutas con capacidades vitales forzadas menos de 45 o un DLCO menos de 40. Renal, que tenga crisis renal activa o que tenga una tasa de filtración glomerular menos de 30 mililitros minuto, o fumadores activos. También se debe tener precaución adicional con hipertensión arterial pulmonar, y ellos recomiendan realizar el cateterismo derecho después de 10 días de suspender los antagonistas del receptor de la endotelina o los de canales de calcio, y hacer una reevaluación cardíaca entre la movilización y el acondicionamiento si pasaron por lo menos 3 meses. Por lo menos dice que hacerlo con el ecocardiograma y el electrocardiograma. Y se debe tener una precaución adicional con la ectasia vascular antral gástrica, que, o sea, esos pacientes con anemia ferropénica, sospechar el GABE y solicitar la endoscopia, porque por el riesgo de trombocitopenias durante el trasplante, pues tienen mayor riesgo de sangrados. Otra consideración es con las crisis renales, entonces pacientes de RNA Pol 3 positivo y enfermedad linfoproliferativa post-trasplante. Acá nos regalan una serie de un pool de exámenes y de escalas que nos pueden orientar a cómo hacer un adecuado seguimiento en la esclerosis. Dentro de la evidencia que les traje sobre el uso del trasplante en esclerosis sistémica, les traje el trabajo ASTIS, que es un ensayo aleatorizado que se llevó a cabo, que pues este ensayo buscó comparar la eficacia del trasplante de células madre con el uso de ciclofosfamida 12 meses mensuales intravenoso. Este ensayo se llevó a cabo en 10 países, en 29 centros que tenían disponibilidad del trasplante. El reclutamiento se hizo entre marzo del 2001 y octubre del 2009. Se reclutaron pacientes entre los 18 y los 65 años con esclerosis, que cumplían los criterios clasificatorios para esclerosis de ACR, duración de la enfermedad de menos de 4 años, tenían un Rodnan score modificado de más de 15 y compromiso de órgano, principalmente pulmonar, riñón y corazón. Se hizo un seguimiento cada 3 meses los primeros 2 años y luego anual a 7 años el seguimiento total. Este es el protocolo que se utilizó, que es un protocolo estándar, versus los del brazo de control recibían ciclofosfamida 750 miligramos mensuales. Se reclutaron 156 pacientes, en el brazo que recibe el trasplante fueron 79,
aleatorizados 79, 75 recibieron el trasplante y 71 completaron la intervención. Y del otro lado tenemos 77 aleatorizados para recibir ciclofosfamida, 75 la recibieron y 57 completaron la revisión. Sin embargo, ellos anotan que para el análisis primario incluyeron la población total. Dentro de las características basales, pues tenemos que pues, la mediana de la edad fue de 43 años, más del 50% de la población correspondía a mujeres de predominio raza caucásica. Vemos que la mediana del tiempo del diagnóstico fue 1.4 años, la mediana del compromiso de la piel fue de 1.7 años, el compromiso principal de órgano fue principalmente pulmón en el 86%, 50% de la población eran fumadores activos o extabaquistas, 21% habían requerido ciclofosfamida previamente. La mediana del Rodnan Score fue de 25, el compromiso cardíaco vemos que tenían una FEBI del 65% y el compromiso se vio principalmente en relación a anomalías en el electrocardiograma o derrame pericárdico. En cuanto al compromiso pulmonar, 83% correspondió a anomalías en la tomografía e hipertensión pulmonar en el 6% de la cohorte. Entonces, ellos dentro el outcome primario fue la supervivencia libre de eventos, que se definía como el tiempo desde la aleatorización hasta la muerte por cualquier causa o desarrollo de insuficiencia orgánica mayor persistente. Y vemos acá en la curva de Kaplan-Meier que si bien estos pacientes hubo mayores episodios de muerte en el primer año, tuvieron una supervivencia mejor a largo plazo, que estaba alrededor del 70% a 10 años, comparada con la del grupo del control, que fue poco más del 50%. Acá en este apartado que vemos al debajo de la curva, pues más ilustrativo, vemos que de los 79 pacientes aleatorizados, hubieron 13 pérdidas en ese primer año versus 8 en el grupo de la ciclofosfamida, con un riesgo relativo de 1.59. A los 2 años hubo una pérdida adicional en el grupo de trasplante versus ya 6 del grupo de trasplante, del grupo de la ciclofosfamida, con un riesgo relativo de 0.97. A los 3 años vemos que no hubo pérdidas en el grupo de trasplante, pero sí en el de ciclofosfamida 3 pacientes. A los 4 años, un paciente en el grupo de trasplante y acá ya otros 3 pacientes, para aquí de momento 15 pacientes versus 20 pacientes en el grupo de trasplante, en el grupo de la ciclofosfamida, con un riesgo relativo de 0.73. Dentro de las causas de muerte, pues entre los eventos que se presentaron en el grupo, ahí hubo 22 eventos, 19 muertes en el grupo de trasplante y 3 fallos orgánicos, mientras que en el grupo de control fueron 38 eventos, 30 muertes y 8 fallos orgánicos. Acá de resaltar que dentro de las muertes relacionadas al trasplante, pues fueron 8 que se presentaron en el primer año, correspondiente al 42% de los eventos, y muerte por progresión de la enfermedad, 47% versus 63% en el grupo de la ciclofosfamida. Y en cuanto a daño de órgano, pues se reportó en estos 3 casos, 1 por pulmón y 2 renales, mientras que en el grupo de la ciclo, 3 pulmonares y renales, 3 pulmonares, 2 del corazón y 1 compromiso renal. Dentro de los outcomes secundarios, de resaltar con una diferencia estadística significativa, vemos que hubo mejoras en el Rodnan Score modificado, en el aclaramiento de la función renal, en la capacidad vital forzada y la capacidad pulmonar total, así como en la calidad de vida por medio evaluado por el HAQ-D. En este otro trabajo, que es el de Scott, este es un ensayo aleatorizado fase 2 abierto, que también buscó comparar la eficacia del trasplante versus la ciclofosfamida mensual. Este se hizo en 26 centros, un reclutamiento entre julio del 2005 y septiembre del 2011.
Se incluyeron pacientes entre los 18 y los 69 años que cumplían los criterios clasificatorios con duración de la enfermedad de menos de 5 años y compromiso con compromiso pulmonar o renal. Se hizo un seguimiento cada mes, el primer año y luego cada 3 meses y mínimo de 4.5 años y máximo de 6 años. Este es el protocolo que se utilizó, que acá lo de resaltar es que la fase de movilización fue solamente con filgastrin y se hizo irradiación corporal total en la parte, se hizo irradiación corporal total. Encontramos y los pacientes del brazo de la ciclofosfamida pues recibieron una dosis inicial de 500 y luego mensual 750 miligramos. Se reclutaron 75 pacientes. Entre las características basales tenemos que la mediana de la edad fue 45 años, más del 50% de la población fueron mujeres, raza caucásica, 32% fumadores activos o extabaquistas. La mediana del diagnóstico, de la duración del diagnóstico a la autorización fueron 2 años. Requirieron uso de ciclofosfamida previamente 33% de la población y la mediana del Ronan Score fue de 29. Ellos utilizaron en el outcome un puntaje compuesto de rango global que se evalúa a los 54 meses. Esta es como una herramienta analítica que incluye varias manifestaciones de la enfermedad sin medir actividad o gravedad y esas como ponderadas. Eso les permitía reflejar, hacer como una comparación de los pacientes sobre una base jerárquica de los resultados y en ese puntaje compuesto pues vemos que ellos acá discriminaron en la población con intención a tratar que correspondía a los 75 pacientes y por protocolo y vemos que ese puntaje igual fue mayor en el grupo de trasplante, 70% versus 29% en el grupo de la ciclofosfamida. Se reportaron 7 muertes, si bien ellos resaltan que ninguna se presentó en el primer año post-trasplante y 3 de estos pacientes en realidad no recibieron el trasplante. 2 muertes además no estuvieron relacionadas con el trasplante, sino que fueron unos síndromes mielodisplásicos que se documentaron. Entonces, otro punto a resaltar en este trabajo es que los del brazo de la ciclofosfamida para sostener la remisión, 44% de los pacientes requirió la reinducción de los medicamentos modificadores. En la curva de Kaplan-Meier, entonces podemos apreciar la población por protocolo, que el índice, la tasa de supervivencia global, que vemos que no hubo muertes relacionadas al trasplante y vemos que se sostuvo en un 80%, 86% versus 51% en el grupo de la ciclofosfamida. Y respecto a la supervivencia libre de eventos, también fue superior en el 74% a los 4 años que se hizo el seguimiento versus el 47% en la ciclofosfamida. Ya entrando al lupus eritematoso sistémico, pues también sabemos que si bien ha habido un avance reciente en el tratamiento, la mortalidad sigue siendo mayor que en la población general, especialmente en los pacientes jóvenes. Entonces, el trasplante ha mostrado una supervivencia libre de enfermedad del 50-65% a 5 años, sin modificadores de la enfermedad e incluso recuperación de la seronegatividad. Y también se ha asociado que la introducción temprana del trasplante pues se puede lograr una menor insuficiencia orgánica y morbilidad relacionada con la toxicidad y mejora en la calidad de vida relacionada a la salud. Entonces acá en la tabla que nos proporciona qué paciente estaría indicado para el trasplante. Son aquellos que tengan al menos una afectación de órgano visceral o compromiso del sistema nervioso central, que tengan un VILAC A o B, que sería para actividad grave o moderada, y que hayan fracasado el tratamiento con glucocorticoides y al menos 2
de los tratamientos inmunomoduladores o inmunosupresores durante 3 meses, que ahí estaban incluidas ciclofosfamida, el micofenolato, anifrolumab, azatioprina, belimumab, metotrexate, obinutuzumab, rituximab e inhibidores de la ciclosporina. En quienes estaría contraindicado el procedimiento, que tengan un daño de órgano grave, con un compromiso pulmonar, capacidad vital forzada menos del 45% o un DLCO menos del 30%, compromiso hepático con cirrosis hepática Child-Pugh-C o hiperbilirubinemia más de 3 miligramos decilitro, y cardíaco con FEBIS menos del 40% e hipertensión arterial pulmonar más del 20% en el catéter, más de 20 milímetros de mercurio en el cateterismo derecho. También tener precaución en pacientes con estadios renales 4 y que haya compromiso del sistema nervioso central, y pues no olvidar la parte de fertilidad, ya que estos son pacientes usualmente jóvenes, mujeres jóvenes. Este es el resumen de las escalas y de los paraclínicos que se pueden solicitar o que se deben solicitar para hacer el adecuado seguimiento. Dentro de la evidencia de trasplante en lupus, les traje este trabajo de Alchi y colaboradores, que presentaron los datos del registro de la Sociedad Europea y del grupo de la Sociedad Europea de Trasplante y Sangre de Médula, que se llevó a cabo en 6 países, con 8 centros que tenían disponibilidad de trasplante, con un reclutamiento entre el 2001 al 2008. Este grupo ya había presentado un análisis de los registros de 1996 a 2002, donde se recuperaron 53 pacientes y ellos mostraron la eficacia del trasplante. Sin embargo, hubo una mortalidad relacionada al trasplante del 12% al año y un índice de recaídas de 32%. En esta oportunidad se recogieron 28 pacientes con un seguimiento a 38 meses. Este fue el protocolo que se utilizó, y acá de resaltar que solo 36% de los pacientes se hizo enriquecimiento del injerto con la selección de las células CD34, y se discriminó si recibían un acondicionamiento con intensidad baja, que era solamente ciclofosfamida a dosis bajas o en combinación con tiotepa o fludarabina, o si era una intensidad o era de intensidad intermedia, que son el protocolo estándar. Dentro de las características basales, pues tenemos que el 89% de la población fueron mujeres, la mediana de la edad 29 años, la mediana de la duración de la enfermedad al trasplante fue de 52 meses. Y acá vemos que el compromiso fue principalmente renal en el 75%, seguido del hematológico en el 68% y neurológico en el 43%. 82% de los pacientes habían requerido previo el uso de ciclofosfamida. Y acá ellos en el outcome primario, que es la tasa de supervivencia global, vemos cómo se sostuvo ahí en 80%, más del 80%, cerca del 80%, a partir de los 2 años hasta completar el seguimiento que se realizó. Y dentro de los outcomes secundarios o variables que se evaluaron relacionadas al trasplante, pues llama la atención que la supervivencia global se vio disminuida con una diferencia estadística significativa en aquellos pacientes en los que se documentó nefritis durante la movilización o el trasplante, así como aquellos que habían recibido un régimen de acondicionamiento intermedio en lugar de un acondicionamiento a dosis bajas. Lo otro de resaltar acá es la tasa de supervivencia libre de enfermedad fue del 57% en aquellos pacientes en los que se hizo enriquecimiento del injerto con la selección de las células CD34 versus 26% en aquellos que no se hizo. Y lo mismo resalta en el índice de recaídas, que fue del 68% para aquellos que no recibieron, que no se les hizo la manipulación del injerto versus 11% en aquellos que sí se hizo. Y en cuanto a la mortalidad no relacionada a recaídas, vemos que fue del 23% versus 0% en aquellos pacientes que recibieron unos regímenes con intensidad intermedia versus a dosis bajas.
se reportaron 5 muertes, que corresponde al 17.9% de la cohorte relacionadas a infecciones, una anemia hemolítica autoinmune y una por progresión del lupus eritematoso sistémico. Y se documentaron 31 eventos adversos, principalmente relacionados con infecciones cardiovasculares o inmunitarios con linfoproliferativos asociados a Epstein-Barr, anemia hemolítica autoinmune o hemofilia adquirida. En este otro trabajo de Burke y colaboradores, estos hicieron un seguimiento a 5 años buscando evaluar el efecto del régimen de acondicionamiento en el resultado del trasplante. Para esto hicieron un reclutamiento de pacientes entre los 16 y 60 años que cumplían los criterios clasificatorios de la ACR de lupus, tenían un SLEDAI de más de 10 a pesar de usar ciclofosfamida o micofenolato los 6 meses previos, con requerimientos de prednisolona más de 10 miligramos día y compromiso de órgano renal con nefritis lúpica grado 3, grado 4, pulmonar que tuviera neumonitis lúpica o hemorragia alveolar difusa, sistema nervioso central, vasculitis, miositis, hematológico, compromiso grave de serosas, síndrome antifosfolípidos y fiebre persistente. Se hizo un seguimiento a los 5 años. Este es el protocolo que se utilizó para trasplante y si vemos acá en el régimen de acondicionamiento, un grupo recibió ciclofosfamida con alemtuzumab, que solamente fueron 4 pacientes, y el otro recibió el protocolo estándar más rituximab, que fueron 26 pacientes. En las características basales vemos que el predominio de género fue femenino, raza caucásica, la mediana de la edad 31 años, la mediana del SLEDAI fueron 23. Llama acá la atención el uso de corticoides 9 años, la mediana, con una dosis acumulada de prednisona de 90 gramos. Este es el perfil inmunológico que se documentó en los pacientes. Y acá pues también como a resaltar, dentro de los medicamentos que se habían utilizado previos que habían fallado al trasplante, pues estaba micofenolato, ciclofosfamida, el antimalárico, el rituximab y otros biológicos, incluido belimumab, abatacept, y hay mención de algunos anti-TNF. Dentro de no hubo ninguna mortalidad relacionada al trasplante y los eventos adversos que se presentaron eran del orden principalmente de neutropenias febriles que resolvieron fácilmente dentro de la hospitalización con el manejo antimicrobiano. Ellos acá como de resaltar dentro de los resultados, en el outcome primario, que era lograr esa remisión, vemos que del grupo 1 que recibió ciclofosfamida con alemtuzumab, ninguno entró en remisión, versus en el grupo 2 que 24 entraron en remisión, sosteniendo 90% a los 6 meses, o sea, con resultados del 90% en remisión a los 6 meses, que se sostuvo al año, a los 2 años cayó al 80%, a los 3 años el 70%, y luego se sostuvo a los 4 o 5 años el 60%. Ellos documentaron obviamente pues descenso en el SLEDAI post-trasplante, negativización o descenso de los autoanticuerpos, de los ANAs, de las cardiolipinas, normalización del complemento. Y ellos pues acá me llamó la atención porque Borg y colaboradores planteaban que no se necesitaba un régimen intensificado de inmunosupresión en los pacientes con lupus porque las células hematopoyéticas como tal decían que no tenían un efecto antilupus, pero pues sí llama la atención el resultado y pues ellos dentro de las limitaciones está que estos pacientes que no entraron en remisión no se les hizo una determinación de anticuerpos, pero sí encontré evidencia en otros trabajos de Alexander y colaboradores para el 2009 que ellos se documentaron que en realidad sí hay un agotamiento de la memoria inmunológica autorreactiva en los pacientes que reciben la globulina antitimocítica, y esto relacionado a que esas células B de memoria ubicadas allá en la médula ósea allá no hay, o sea, no alcanza el efecto de la ciclofosfamida ni de la terapia anti-CD20, pero sí lo logra la globulina antitimocítica logrando como lisis a través de activación del complemento. Entonces ellos dicen que el efecto de la globulina sí hay un agotamiento de la memoria inmunológica y sí hay una restauración de esos receptores de los linfocitos T y del compartimento regulador de los linfocitos B y T.
Para finalizar, en cuanto a vasculitis, esta pues sabemos que en la fase de la terapia biológica son pocos los casos, o sea, son raros los casos refractarios, pero se han reportado casos. Entonces, el trasplante ha mostrado, se plantea como una opción clínica en aquellos pacientes con enfermedad grave y resistente al tratamiento, con fallas en el tratamiento con glucocorticoides y al menos 2 líneas en el tratamiento estándar. Entre quienes estaría contraindicado, pacientes con daño de órgano grave, pulmonar menos de 45% de la capacidad vital forzada o del SO menos de 40 y con el corazón menos de 40% la FEDI. También toca tener precaución con estadios renales grado 4 y considerar riesgo de daño vascular como isquemia o disección. Las escalas y los paraclínicos con los que se hace el seguimiento, y se habla dentro de los desenlaces con una tasa de supervivencia global del 71% y una sensibilidad renovada a los inmunosupresores. Entonces, dentro de la evidencia que les traigo está este trabajo de Alexander y colaboradores del 2020 que presenta los datos del registro de la Sociedad Europea y trasplante de médula para vasculitis, que se revisaron los registros desde 1998 a 2018, recuperando 7 pacientes que habían sido trasplantados en 1999, entre 1999 y 2014 en 6 centros. 6 era granulomatosis con poliangitis y 1 una granulomatosis eosinofílica. Y nos presentan acá en los resultados, vemos, estos son los casos de los pacientes, la mediana de la edad fue 38 años, 3 tenían compromiso a nivel del sistema nervioso central, 2 pulmonares y 2 renales. A resaltar, fallas al tratamiento, una mediana de 5 medicamentos a los que habían fallado, dentro de los que estaba incluida ciclofosfamida, metotrexata, azatioprina, rituximab, gamaglobulina. La mediana de la enfermedad al diagnóstico fue de 122 meses. Vemos acá que la movilización se hizo en todos los casos con ciclofosfamida y filgastrin, excepto en el caso de la JEPA, que fue solo con filgastrin. El régimen de acondicionamiento, todos fue con un protocolo estándar, excepto en la JEPA y en un caso de la granulomatosis con palengitis, que solo se usó ciclofosfamida. En 4 de los pacientes se hizo enriquecimiento del injerto con la selección de las células CD34 y vemos acá que digamos, a este seguimiento de 10 años, 5 habían logrado, estaban vivos con una supervivencia global del 71%, 2 muertes relacionadas con toxicidad temprana al trasplante, una por toxicidad pulmonar que fue a los 11 días y esta a los 12 días. Dentro de estos pacientes, el paciente que logró remisión completa, libre de medicamentos, que correspondería entonces a este porcentaje de supervivencia global libre de fármacos, un 29% de la cohorte, y de los que tuvieron respuesta, de los que lograron pues remisión, 3 recayeron a los 6, a los 12 y a los 36 meses. Pero lo llamativo acá, eso sería como un índice de recaídas del 60%, pero lo llamativo es que lograron respuesta después de la reintroducción de los inmunosupresores con buena respuesta clínica, alcanzando remisión completa y remisión parcial. Veamos acá que dentro de los que no respondieron, resalta que no se hizo enriquecimiento de las células CD34 y pues estas son las conclusiones. La idea es que al momento de pensar y considerar el trasplante de células madre hematopoyéticas en estas enfermedades, pues es importante balancear los beneficios y los riesgos secundarios del trasplante. Entonces, los candidatos generalmente pues van a ser pacientes que han fracasado a una o más líneas de terapia estándar o que tienen una condición grave de progresión rápida con mal pronóstico, pero que permiten que el trasplante se haga con un riesgo mínimo de morbilidad y mortalidad. Y en los cuadros abajo, pues
les resumo nuevamente los desenlaces en esclerosis sistémica, una tasa de supervivencia a 5 años del 70-74%, mejoras en las puntuaciones de la piel, función pulmonar y calidad de vida. Quienes están incluidos o quienes son los candidatos para trasplante: Ronan score de más de 15 y afectación visceral, Ronan score de más de 20 sin afectación de los órganos viscerales, pero con enfermedad inflamatoria activa, enfermedad pulmonar progresiva, incluso con un Ronan menos de 15 o una variante limitada o sin esclerodermia. Lupus, tasas de supervivencia del 50-65% a 5 años. Se deben incluir pacientes con daño visceral activo, BILAC-A o B y refractarios a esteroides o a más de 2 inmunosupresores por 3 meses. Vasculitis, tasa de supervivencia del 71%, mejoría a la sensibilidad de los inmunosupresores previos, y se deben incluir pacientes con fracaso de tratamiento con esteroides y más de 2 líneas inmunodepresoras o inmunomoduladoras estándar. Eso era lo que tenía para contarles el día de hoy. Quedo atenta a sus comentarios. Gracias.